Shalom a todos, Shalom Lekulam, soy Joseph Peredo desde Guayaquil, Ecuador, y trataré por este medio de dilucidar aquellas preguntas que tiene el judaísmo tradicional referente a quién es Yeshua. ¿Es Yeshua rabino o no es rabino? Acusación. No permite enterrar de inmediato, no permite respetar a los padres, contradice lo que está explícito en la Torá. Cita del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 8, versículo 21 y 22. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Yeshua le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cita de la Torá que presuntamente contradice. Sin falta le darás sepultura el mismo día. Devarim, Deuteronomio capítulo 2, versículo 23. Ok, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta expresión parecería que en realidad Yeshua estuviera prohibiéndole que él vaya a enterrar a su padre. Primero, no está prohibiendo que sea enterrado el muerto el mismo día como la Torá lo ordena. Tampoco le está diciendo que deshonra a su padre, pues es entendido que este padre, por la expresión que le dice el maestro, puede estar enfermo o en realidad muerto. Y es deber de un hijo acompañarlo a su padre aún después de muerto hasta el entierro. Eso también es honrar al padre y honrar a la madre. Mas, sin embargo, lo que está pasando aquí es algo muy tradicional y lo que está diciéndole Yeshua es que ponga énfasis primero en lo que necesita hacer el muchacho en ese momento. Pues es sabido, según el Talmud, como está escrito en la tradición, dice: si vuestro padre y vuestro maestro tienen necesidad de vuestra asistencia, debes ayudar primero al maestro. Eso está en Baba Metzia 2.2. Y en otra parte del Talmud dice: honra al maestro como a tu padre. El primero te trajo al mundo y el otro te enseña el camino a seguir en él. Eso está en Julín 100. De tal manera que lo que está diciendo aquí Yeshua es simplemente que él necesita un maestro, más aún cuando el padre de este parecía que estaba enfermo o había muerto. Pero en ninguna parte le está diciendo que no se entierre el muerto, sino que está diciendo que deja que otros lo entierren, pero que se cumpla la Torá de que en ese mismo día tenía que ser enterrado. En ningún momento está contradiciendo la Torá, el maestro o el rabí Yeshua. Acusación. No respeta temas de pureza e impureza, no respeta con temas de alimentos prohibidos, contradice lo que está explícito en la Torá. Cita del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 15, versículo 10 y 11. Y llamando así a la multitud, les dijo: Oíd y entended, no lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Cita de la Torá que presuntamente contradice. Para diferenciar entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Vayikra, Levíticos, capítulo 11, versículo 47. Que no respeta los temas de pureza y de impureza. Que no respeta sobre los temas de los alimentos, que por tanto contradice la Torá. Eso es mentira, eso no es verdad, eso es practicar la Lashon Hará. Tremenda acusación que le hacen al rabí, a Yeshua, cuando en realidad lo que está pasando aquí es otra cosa. Yeshua no solo que sí guardaba los temas de pureza, sino que también los enseñaba a sus discípulos y a todos. Lo que realmente está pasando aquí es una discusión diferente. Él está haciendo una distinción sobre la pureza interna de acuerdo a la Torá en cuanto a la pureza ritual en cuanto a la halajá. De tal manera que aquí en ningún momento se está hablando sobre la alimentación kosher. Aquí se está hablando específicamente sobre el ritual de lavado de las manos antes de comer. De hecho, los discípulos le piden que esclarezca este tema. Y él lo explica de la siguiente manera: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas cosas, está hablando de lo que está dentro del hombre, no de los alimentos kosher. Pero el comer con las manos, porque de eso es lo que se está hablando, del comer con las manos sin lavar, no contamina espiritualmente al hombre, no lo contamina espiritualmente al hombre. Esto está en Mateo 15, del 19 al 20. Por tanto, no hay transgresión de la Torá. En ninguna forma transgrede la Torá sobre los alimentos kosher. Aquí se está hablando sobre la impureza ritual de acuerdo a la halajá. Y Yeshua está explicando que no es que esto no importe, sino que más importante es la pureza en el interior del alma de acuerdo a la Torá. Y no es diferente a lo que el Talmud dice. El Talmud dice lo siguiente. Dice que el hombre tiene un ídolo en su interior y que este ídolo es sus malos instintos. Que este ídolo es sus malos instintos. A eso se está refiriendo Yeshua. ¿A qué es lo que tiene el hombre en su interior? Mas no está diciendo que el hombre puede comer lo que sea, porque aquí no está tratándose sobre la alimentación kosher. Está hablando específicamente sobre el ritual de lavado de las manos antes de comer, lo cual espiritualmente no impurifica a nadie. Acusación. Puso obstáculos delante de los ciegos, materiales o espirituales. No amonesta con amabilidad al que considera un pecador. Contradice lo que está explícito en la Torá. Cita del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 15, versículo 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Cita de la Torá que presuntamente contradice. Ni pondrás tropiezo delante del ciego. Vallicrá, Levíticos capítulo 19, versículo 14. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano. Ciertamente amonestarás a tu prójimo. Vallicrá, Levíticos capítulo 19, versículo 17. En ninguna manera constituye esto que Yeshua le esté poniendo tropiezo al ciego, pues la Torá ordena que no se le podrá poner tropiezo ni al cojo ni al ciego. Lo que está pasando aquí es claramente que le está amonestando a quienes estaban siendo obstinados por no entender su enseñanza. Eso es lo que está ocurriendo, como sugiere el texto. Dice, entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Mateo 15, 12. Esto es refiriéndose a su enseñanza. Entonces ellos se ofendieron y Yeshua lo que está haciendo es hablándole por su obstinación. Más aún, tampoco está aborreciendo a su hermano, porque aborrecer al hermano es privarlo de la instrucción, es privarlo de la corrección. Por tanto, lo que Yeshua está haciendo aquí es siguiendo el consejo de los sabios y más que todo de la Torá, en donde indica que si tú ves a tu hermano que está mal, debes llamarle la atención y con firmeza. De hecho, Mishlei establece lo siguiente. Respóndele al necio según su necedad, según se la merece, porque de esta manera no se creerá sabio ante sus propios ojos. De tal manera que no está contradiciendo en nada la Torá, sino que más bien está ayudando a sus hermanos. Acusación. No ama al extranjero, no respeta a las personas por ser creadas a la imagen de Dios. Contradice lo que está explícito en la Torá. Cita del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 15, versículo 25 y 26. Entonces ella, la mujer cananea, vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Cita de la Torá que presuntamente contradice. Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros consideraréis al extranjero que resida entre vosotros. Lo amarás como a ti mismo. Vallicrá, Levíticos, capítulo 19, versículo 33 y 34.
Que Yeshua no ama al extranjero. ¡Qué tremenda aberración! En todos los encuentros que tuvo Yeshua con los extranjeros, por voluntad divina le declaró un milagro a quien Hashem respaldó. Si se encontró con el centurión romano, un milagro. Si se encontró con la samaritana, el más grande de los milagros, la Torá en la casa de ellos. Si se encontró con el leproso samaritano, fue sanado de la lepra. Recordemos el evento en donde él vuelve y le agradece. Y él le pregunta, ¿y no fueron 10? ¿No fueron 10 los que fueron sanos? Y solo regresó uno. Y ahora a una mujer cananita, a quien él le declara el milagro que su hija va a estar sana, y Hashem le concede tal milagro, y desde ese momento la hija sanó. De tal manera que, ¿por qué? Porque le dice, perra, le dice, no es lícito darle comer a los perros la comida de los hijos. Por eso hay que entender que en el primer siglo se pensaba que los extranjeros idólatras serían considerados como perros por su conducta. Es así que Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, establece un paralelismo en cuanto a esto, que incluso si un judío aprendía griego era considerado como un cerdo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que en el idioma griego ellos tenían malas palabras o expresiones paganas, de tal manera que para el primer siglo el hablar griego o actuar como un extranjero o ser un gentil idólatra era considerado como un perro. Mas no porque él quisiera denigrar la persona de ella. Cuando él vio la fe en esta mujer, categóricamente él la realzó y dijo, no he visto tal fe en todo Israel, que sea como se ha dicho, que sea como conforme a la fe de esta mujer. Así que podemos ver que en todos los eventos que Yeshua se encontró con personas que no eran judías, siempre Yeshua actuó con misericordia y con piedad. Acusación. No permite respetar a los padres, contradice lo que está explícito en la Torá. Cita del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 10, versículo 36. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Cita de la Torá que presuntamente contradice. Cada uno de vosotros respete a su madre y a su padre. Vayikra, Levíticos 19, versículo 3. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. En ninguna forma contradice a la Torá o a la honra a los padres estas declaraciones de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Sencillamente, porque lo que él está haciendo es ejerciendo su autoridad como rabino. Claro, si se lo ve a él como a cualquier persona, no tiene autoridad para decir esto y contradice totalmente a la Torá. Pero aquí estamos hablando del Rabí Yeshua. ¿Qué dice el Talmud referente a los maestros de Torá? Veamos. Dice, respeta la enseñanza de tu maestro como si fuera la enseñanza de Dios. Pirkei Avot 4:12. Si vuestro padre y vuestra madre tienen necesidad de vuestra asistencia, debes ayudar primero al maestro. Baba Metzia 2:2. En otras palabras, solo está ejerciendo su autoridad de acuerdo a la Torá y de acuerdo a esa relación que debe haber entre discípulo y maestro para que el discípulo pueda aprender. Es todo lo que está pasando aquí. Acusación. No permite respetar a los padres, promueve el odio intrafamiliar, promueve la lucha, contradice lo que está explícito en la Torá. Cita del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Cita de la Torá que presuntamente contradice. Cada uno de vosotros respete a su madre y a su padre. Vayikra, Levíticos 19, versículo 3. Cuando alguna persona maldiga a su padre o a su madre, morirá irremisiblemente. Ha maldecido a su padre o a su madre, su sangre será sobre ella. Vayikra, Levíticos 20, versículo 9.
Cuando te acerques a una ciudad para combatir contra ella, le pondrás la paz. Devarim, Deuteronomio 20, versículo 10. En ninguna manera promueve el odio intrafamiliar. Lo que está pasando aquí es que por las enseñanzas que Yeshua le da a sus discípulos, muchos van a tener problemas. Para el primer siglo, en esa época, había un grupo de personas que lo seguían a él, pero había otros que todavía se guardaban las reservas y dudaban. De tal manera que lo que Yeshua está diciendo aquí es una prevención hacia sus discípulos. Así como en el Sermón del Monte, acordemos que dice, benditos sois cuando digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Él, por otro lado, está también hablando de la lealtad y la fidelidad que debe haber de parte del discípulo al maestro. Por eso es que está aquí explícito cuando dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. En otras palabras, tú estás dispuesto a seguirme, aun cuando eso te puede causar problemas. Es todo lo que está pasando. Pero en ninguna manera es el deseo de Yeshua que tengan problemas los padres con los hijos, sino que eventualmente es lo que va a pasar cuando muchos de ellos crean en Él y otros tengan sus reservas para creer en Él como el Mesías de Israel. No obstante, eso pasa hasta la actualidad. En muchas familias donde hijos creen en Yeshua como el Mesías, hasta lo desheredan y hasta lo niegan. Es así que en ninguna forma Yeshua quebranta la Torá, sino que más bien está haciendo una prevención a sus discípulos sobre qué es lo que significa seguirlo a Él como su rabino o como el Mesías. Acusación. Se pone entre Dios y los hombres, se pone delante de Dios, se pone en lugar de Dios, se pone como el que salva o pierde, contradice lo que está explícito en la Torá. Cita del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cita de la Torá que presuntamente contradice. No tendrás otros dioses, personajes delante de mí. Devarim, Deuteronomio 5, versículo 7. En pos de Hashem vuestro Elohim andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seréis fiel. Devarim, Deuteronomio 13, versículo 5. Pero cuando desde allí busques a Hashem tu Elohim, lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Devarim, Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. En ninguna forma Él está fomentando la idolatría. Lo que está ocurriendo aquí es que Él está mostrando la lealtad que debe haber de su discípulo hacia su maestro de Torá. Tal es el caso que en nuestra tradición un discípulo que es capaz de negar a su maestro de Torá es pasible de un castigo. En la tradición los sabios enseñaron que si un hombre niega a su maestro de Torá es un malagradecido y a este no le va bien. Yeshua lo que está aquí ejerciendo es su papel de rabino, explicando lo agradecido que se debe de ser. Por eso él dice que si alguien le niega a él delante de los hombres, él lo negará delante de su padre Hashem. El Pirkei Avot dice lo siguiente: el que aprende de su prójimo un capítulo, un párrafo, un verso o una letra, le debe respeto. Por eso David, rey de Israel, que aprendió de Ahitofel solo 2 palabras, le llamó rabí, o sea, maestro. Fue agradecido Melech David por 2 palabras que aprendió. Ahora, ¿Yeshua fomenta algún tipo de idolatría? En ninguna forma. Veamos lo que pasa cuando un hombre le pregunta, ¿cuál es el más grande misbot? ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Y Yeshua responde. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió, el primer mandamiento o el más grande de todos es,
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. El Shema, lo que dice el Shema, lo que decimos nosotros al levantarnos y al acostarnos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Luego dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Behaptag Adonai Eloheja, bechol levaveja, bechol nafsheja, bechol meodeja. Behayuja de barija le asher anoji metzabeja, ayon ale babeja. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Behaptag le areja camoja. No hay otro mandamiento mayor a estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad que has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Ellos entendieron en el mismo momento que él estaba impulsando o estaba diciéndole al pueblo que sigan guardando la Torá y que sigan diciendo el Shema, que el Shema es el más grande de los mandamientos y reconociendo a Eloa como uno y único. Entonces, ante esta situación, ¿cómo podemos pensar que Yeshua fomentó algún tipo de idolatría porque él dijo que era capaz de negar a alguien delante de su padre Hashem? Él está ejerciendo su principio de autoridad como rabino y está declarando que el más grande mandamiento es el Shema. Shema Israel. Acusación. Hashem no acepta sacrificios humanos. Cita del Nuevo Testamento. Al día siguiente, Yohanan vio que Yeshua se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Yohanan 1:29. Cita de la Torá que presuntamente contradice. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Hashem de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Vayikra o Levíticos 1:2. Que porque Hashem no acepta sacrificios humanos, Yeshua no puede ser el representante o el cordero expiatorio por los pecados del pueblo judío o del mundo. Entonces, ¿por qué razón Hashem le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo? Es evidente, no quiero decir con esto que Hashem quiera sacrificios humanos. Es evidente que nunca se presenció uno en el servicio del templo. Pero lo que quiere mostrar Hashem en el sacrificio de Isaac, en la atadura de Isaac, en la Akedá, tradicionalmente como se lo conoce, en la Akedá, es el amor de Abraham hacia Hashem. Que Abraham se dé cuenta de él mismo cuánto era su amor por el Eterno. Isaac voluntariamente a la edad de 37 años decide caminar como cordero hacia el matadero. ¿Qué representaba la muerte de Isaac? Representaba la obediencia y la devoción tanto de Abraham como de Isaac. ¿Qué representa el sacrificio de un judío frente a la necesidad de que no padezca todo un pueblo, conforme al principio judío que dice que mejor es que muera uno y no que padezca todo el pueblo? Lo que significa es que este es llamado hijo de obediencia, o sobre quien es puesto los dolores o los pecados de todo el pueblo. Se sabe que sobre el justo, sobre el tzaddik, pesa muchas veces las aflicciones, no solo de él, sino de los de su entorno o los de su generación. Así lo dijeron los sabios. De tal manera que pensar de alguna forma que Yeshua es el cordero físicamente hablando, como sacrificio, como que si fuera un animal que fue sacrificado, no es la idea. La idea es, lo que la Torá propone, es que mejor es que muera un justo antes que padezca todo el pueblo. Y en este caso, Yeshua es aquel justo que llevó los pecados del pueblo, como dice Isaías capítulo 53, que sobre él fue puesto los pecados. En ninguna forma se piensa de que Yeshua hubiese tenido que ser llevado amarrado o atado y luego matado en el altar como un sacrificio acepto a Hashem. Ese no es nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es que Yeshua es aquel representante
aquel representante del Cordero expiatorio por los pecados del pueblo. En otras palabras, como dijo Yohanan Hamagdil, el inmersor, he ahí el Cordero de Hashem que quita el pecado del mundo. De tal forma que físicamente no estamos diciendo que Él sea un animal, sino que Él representa a aquel Cordero y que Él está tomando el puesto de aquel que es capaz de sufrir por todos. El pensamiento judío es claro en decir que mejor es que padezca un justo antes que padezca todo el pueblo, y que sobre el justo, como está escrito en la palabra del Eterno, sobre el justo Hashem pone todas las aflicciones. Acusación. No respeta el estado de impureza de los leprosos. Cita del Nuevo Testamento. Y estando Yeshua en Betania, en casa de Simón el leproso. Mateo 26, versículo 6. Cita de la Torá que presuntamente contradice. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestiduras rasgadas y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro, y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Vallicrao Levíticos, capítulo 13, versículo 45. Efectivamente, Yeshua en Betanyá, en casa de Simón, aquí dice el leproso. Lo que pasa es que, según el arameo, el Mateo arameo de Dutilet, aquí fue confundida una palabra para esta traducción. La palabra es Garbá para leproso y Garabá para hacedor de jarros. Si nosotros vemos qué es lo que dice el Mateo de Dutilet, ahí dice Garabá. Parece que ha sido una equivocación y ha sido traducido como que se dijera de Garbá. Garbá leproso, Garabá hacedor de jarros. Si leemos adecuadamente lo que dice aquí, es que Yeshua estaba en Betanyá, en casa de Simón, el hacedor de jarros. Por esa razón dice que vino a él una mujer con un jarro de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Es de entender que si este hubiese sido realmente leproso, Yeshua no hubiese podido entrar en aquella casa y mucho menos el leproso hubiese podido estar dentro de la ciudad. De otra forma, Yeshua hubiese quebrantado la Torá al no solo permitir que un leproso esté dentro de la ciudad, sino ir él y visitarlo dentro de la ciudad a este leproso. Entonces, lo que dice realmente aquí es que Yeshua estuvo en Betanyá, en casa de Simón, el hacedor de jarros, en lo cual no constituye ningún problema, ninguna contradicción con la Torá, ninguna violación con la Torá. Acusación. No recibió semijá para ser rabino, falso profeta. Cita del Nuevo Testamento. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, versículo 17 al 18. Cita de la Torá que presuntamente contradice. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Elohim os está probando, para saber si amáis a Hashem vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Devarim, capítulo 13, verso 3. ¿Que quién le realizó la semijá a Yeshua para que éste fuera rabino? Hay que notar que a lo largo de la historia el asunto de la semijá cambió, más que todo en los primeros siglos. E incluso la diferencia entre Babilonia y la tierra de Israel. En la tierra de Israel, para el primer siglo al cuarto siglo, había la transmisión de maestro a discípulo. Un maestro le hacía la transferencia de semijá o por la imposición de manos a su discípulo la autoridad, al discípulo jaján o al sabio discípulo o al talmid jaján, al sabio discípulo. Más adelante era necesaria la presencia de el Sanedrín,
en muchas ocasiones para transmitir la semijá. Y luego también hubo un cambio donde se estableció una corte judía o un beidín de 3. Así que cuando queremos juzgar a Yeshua, si este fue rabino o no por la semijá, tendríamos que remontarnos en aquel tiempo, pero no medirlo con la forma de este tiempo, que es a través de un tribunal rabínico, o sea que deben de estar 3 para poder dar semijá. En todo caso, el llamamiento y la semijá de Yeshua HaMashiach va por encima de cualquier semijá, porque este fue el siervo de Hashem enviado con el propósito que sobre él cargara los pecados del pueblo judío. Es así que el instrumento a usarse para la semijá de Yeshua fue Yohanan HaMagdil, cuando Yeshua fue a hacer tevilá y escucha una voz del cielo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Automáticamente, en presencia de todos los testigos, se establece la semijá y se presencia una luz que todos pueden observar que se asienta sobre sobre Yeshua como el Mashiach. Imagínense ustedes, en Har Sinaí para la entrega de la Torá fue algo grande a la vista de todos. Moshe Rabbeinu, el gran maestro, recibiendo las tablas de la Torá. ¿Por qué razón sobre Yeshua no habría de ser de igual forma de espectacular? Por eso mismo es que estaba en presencia de los otros discípulos cuando estaban haciendo tevilá, cuando presenciaron la ordenación de parte de Hashem por el intermedio de Yohanan HaMagdil. Es así que juzgarlo a Yeshua con las formas de este tiempo es simplemente una equivocación, porque en ese tiempo se establecieron algunas formas de realizar la semijá. Cuando estuvieron en Babilonia, los judíos en Babilonia, el mejor discípulo de un maestro de Torá venía a formar parte, venía a ser el próximo líder de ese grupo cuando el otro moría o partía o dormía. Es así que en Babilonia se estableció también una forma de transmitir la autoridad cuando el mejor discípulo asumía el papel de de maestro. Ya en los días de Yeshua en la tierra de Israel se entendía como rabino aquel que tenía a su cargo una cantidad de discípulos. Por esa razón es que nosotros vemos que muchos le llaman, inclusive miembros del Sanedrín y fariseos le dicen rabí. Lo llaman rabí porque era evidente la cantidad de discípulos que tenía Yeshua HaMashiach. Rabí Yeshua dijo: no penséis que he venido a abolir la Torá o los profetas, sino que he venido a explicarla adecuadamente. Esa es la labor de Yeshua como rabino y como el Mashiach de Israel. Es por medio de él que hemos venido a aprender Torá una gran cantidad de personas que estábamos en las naciones, y como dice la tradición, el Mashiach es el que saca de todas las naciones y de Roma a los esparcidos de Israel. Le doy gracias a Hashem por haberme permitido este video. Sea de bendición para todos ustedes y sepan que Yeshua es aquel rabino que nos enseñó la Torá y que también es el Mashiach. Shalom lekulam. Paz para todos.